todos, bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard. Yo soy Gaia, como ya varios de ustedes saben. Este es un video review especial realmente, pues por fin puedo mostrarles la primera parte de este proyecto llamado Secrets of Atlantis. Es un proyecto en el cual he estado trabajando desde hace aproximadamente 2 años, pero por motivos de trabajo, ya sea aquí o allá, o personales, lo he tenido que posponer o demás, pero finalmente está aquí en este video y con este deck de inicio. Como el título del video lo dice, este es un Structure Deck de Darts basado en el arquetipo Orichalcos. Todas las cartas usadas por Darts en el anime Yu-Gi-Oh están incluidas en este deck. Algunas tienen sus efectos y erratas corregidos para adaptarse al Trading Card Game, sin perder claro está su verdadera esencia y efectos mostrados en el anime. Por otra parte, también se han hecho varias cartas custom para dar soporte al deck y hacerlo más competitivo en contra de los decks actuales. En el pasado, tal vez ya muchos recuerden, ya había hecho un par de decks Orichalcos, pero puedo decirles que esas fueron simplemente versiones como de prueba. Todo empezó copiando el deck original del anime y bueno, finalmente este es el resultado final. Es como el deck final. Cabe mencionar que todas las cartas y efectos a detalle pueden encontrarlos en la página de Facebook oficial del proyecto, así como el grupo oficial de DeviantArt del mismo, los cuales pueden encontrar en la descripción del video aquí abajo, junto con el deck list completo que vamos a mostrar en este video. Espero me puedan ayudar con un follow y like en cada uno si se encuentran interesados en seguirnos y bueno, dar seguimiento a todo esto que estará involucrándose en este proyecto llamado Secrets of Atlantis. Ya les mencioné, este simplemente es la primera parte. Y bueno, por último y antes de comenzar el video review, me gustaría dar un enorme agradecimiento al equipo involucrado en el proyecto, principalmente a Gresar, que se encuentra en Brasil, por la ayuda creativa en cartas y efectos, así como corrección de ratas y demás, y a Caterina, que se encuentra en Grecia, por la ayuda en traducción de los nombres a su idioma, el cual es el griego, claro está. Casi todas las cartas Orichalcos originales del anime usan en sus nombres etimologías griegas y bueno, hemos decidido conservar dicha característica en nuestro proyecto. También por ahí tenemos otros miembros involucrados que han participado en mayor o menor grado, como Batman, Koga Diamond y Kratos Ward, algunos que por distintas razones además no han tenido el tiempo para meterse de lleno al proyecto, pero poco a poco todo irá saliendo a la luz, claro está, y espero puedan seguir colaborando. Y bueno, creo que esa fue la introducción del video. Vamos a lo siguiente que va siendo el deck review. Y vamos a empezar. Bueno, primero que nada les voy a mostrar a detalle una carta proxy que se está manejando en este deck. Vamos a sacarle la mica. Como pueden ver, su look es muy parecido, casi idéntico a las cartas originales de Yu-Gi-Oh! El pack también tiene, como pueden ver, el brillo en las dos, no tiene ninguna especie de mica protectora o algo que haga el brillo es del material. Tiene el logo de Konami, logo de Yu-Gi-Oh! Tiene el sello, el cual no brilla, pero bueno, está ahí y le da un look bonito. Y bueno, el grosor pues es prácticamente el mismo, varía un poquito pero nada del otro mundo. Y bueno, lo importante es de que cabe perfectamente en una mica regular de Trading Card Game de tamaño small, las cuales se usan para las cartas de Yu-Gi-Oh! Y bueno, vamos a empezar con el deck. Tenemos 2 copias de Orichalcos Tutora, carta icónica de Darts, más que nada sirve para defensa. Después tenemos 2 copias de Orichalcos Gaigas, igual una carta que no es tanto para defensa sino para ataque, pero la idea es explotar su efecto para que poco a poco vaya acumulando más daño. Y ya saben que este monstruo al ser destruido se invoca de manera especial, pero con 500 puntos de vida más. Tenemos una copia de Orichalcos Malevolence, igual mismo efecto del anime, puede cambiar un monstruo de defensa a ataque. Después tenemos 2 copias de Orichalcos Hipotis. Es una carta custom, su traducción vendría siendo Orichalcos Knight. Realmente es un searcher, cada que destruye un monstruo oponente puedes pagar puntos de vida y agregar una carta Orichalcos del cementerio a tu mano. Tenemos después 3 copias de Orichalcos Fruros. Es un monstruo que trabaja en conjunto con sus otras copias. Cuando una de estas es invocada de manera normal o especial, puede traer otra del cementerio. Por lo tal, si tienes 2 en el cementerio, pues una misma puede traer a las otras 2, porque esta trae a esta y esta trae a esta. Y su segundo efecto es que cuando son tributadas, puedes infligir 1000 puntos de daño al enemigo. Tenemos 3 copias de este, como les mencioné. Después tenemos 2 copias de Orichalcos Hyperitis.
Su traducción vendría siendo Orichalcos Servant. Es un monstruo que al ser invocado puede traer al campo hasta 3 copias de un Normal Monster tipo Orichalcos, bueno, de Orichalcos Normal Monster. Y bueno, el mismo trabaja en conjunto con los siguientes que les voy a mostrar, que vienen siendo 3 copias de Orichalcos Stratiotis. Es un Normal Monster basado en un monstruo que tal vez ya vimos en la serie de anime, que es un ciervo de las tropas de Darts. Normal Monster dentro de este deck, es el único Normal Monster dentro de este deck, 3 copias, las cuales funcionan perfectamente con Orichalcos y Piretis. Y bueno, realmente no hacen mucho, más que nada dan fuerza para estar resistiendo o atacando demás, o tributando en dado caso. Después tenemos una copia de Orichalcos Áspida, su traducción vendría siendo Orichalcos Shield. Lo único que hace esta criatura realmente es que puede ser invocada de manera normal sin tributar, mientras tengas un sello de Orichalcos, y su efecto principal más que nada es estar defendiendo a tus demás monstruos Orichalcos de otros ataques. Como pueden ver, su defensa es de 3000. Después tenemos una copia de Orichalcos Toxotis. Su traducción vendría siendo Orichalcos Bowman, es un arquero, claro está. Su efecto principal es también de buscar, más que nada es que descartas una carta de tu mano y puedes añadir una del mismo tipo de tu deck a tu mano. Después tenemos estas 3 cartas que realmente es carta ya icónica dentro del deck de Darts, que es Orichalcos Shunorus con Orichalcos Aristeros y Dexia. Todos conservan el mismo efecto del anime, exceptuando que Shunoros no tiene el ataque que Kyutora, del daño que Kyutora absorbió. Creo que eso es como que muy complicado luego en algunos duelos. Puede venir al campo tal vez solo con 200 puntos de ataque en una de esas, y creo que es algo tonto. Como puede venir con, no sé, 5000, 6000, 7000. Pero bueno, seamos sinceros, realmente hoy en día es muy fácil deshacerse de un monstruo como Orichalcos Kyutora. Entonces hemos decidido ponerle un ataque ahora sí que fijo de 4000 puntos de daño. Y de ahí en fuera, pues lo único que hace es que va perdiendo 1000 puntos de ataque cada vez que se usan los efectos de sus manos. Así que al momento que llega a ataque 0 y es destruido, puede invocar de manera especial a, tal vez varios de ustedes ya saben quién, la serpiente divina Ge. Es igual una carta emblemática de Darts. Su monstruo entre comillas más poderoso dentro del deck en el anime. En el anime su daño es infinito, su defensa también. Sin embargo, aquí hemos decidido ponerle 0 de ataque y 0 de defensa. Su daño está basado en las cartas Orichalcos que tengas en el cementerio, o sea, puede ser desde 1000 hasta 10000 en una de esas. Y bueno, de ahí en fuera todos sus efectos son iguales al anime. Eso de estar botando cartas de tu deck para atacar, descansar tu mano y demás al momento de ser invocado, perder tus puntos de vida y que no puedes perder el duelo mientras esta carta está en el campo. Todo lo conserva esta carta. Después tenemos esta carta custom, que es el Lock the Fallen Prophet. Es también un searcher para los fields de Orichalcos, también Deuteros y Tritos. Y también puede ser invocado de manera especial al momento de remover uno de esos 3 del cementerio. Tenemos después las cartas ritual, que tenemos 2 copias de Mirror Knight Kalin, igual mismo efecto del anime, invoca los tokens y bueno, ellos pueden estar batallando con monstruos enemigos. Y por último la carta principal dentro del deck, que vendría siendo The Great Leviathan, monstruo ritual, 2 estrellas, Sea Serpent, 0 ataque, 0 defensa, igual gana 1000 puntos de vida por cada monstruo Orichalcos removido. A diferencia de la serpiente divina, que son del cementerio, este monstruo adquiere su daño dependiendo de las cartas monstruo Orichalcos removidas. Sin embargo, al momento de llegar al campo, ahora sí que explota todo, remueve todo en el campo, excepto él, claro está, es como un Judgment Dragon. Y bueno, creo que ese es un efecto muy roto. Realmente este monito sirve para ganar partidas, lo invocas, explotas todo. Puede terminar, si sabes usar bien el deck, puedes terminar teniendo demasiado daño, 8000, que te gusta, 10000, y bueno, atacar y ganar el duelo. Y bueno, eso vendría siendo las cartas monstruos dentro del deck. Como pueden ver, hay gran variedad de efectos y demás. Vamos a empezar con lo que vendría siendo las spell cards. Tenemos un sello de Orichalcos,
su efecto es igual al anime, e igual esta carta, la activación de esta carta no puede ser negada y tampoco puede ser destruida por efecto de cartas. Después tenemos Orichalcos Deuteros y Orichalcos Tritos. Igual estas dos conservan su efecto del anime, sin embargo dentro del efecto tienen que son tratadas como uso de Orichalcos, por lo cual nada más puedes tener una copia de cada una porque las tres son tratadas como el sello de Orichalcos. Entonces no puedes tener tal vez 3 copias de esta, 3 copias de esta, 3 copias de esta, no. Solamente se puede uno de cada uno. Por eso hemos metido varios searchers en el deck para estarlas buscando y demás, ya sea desde el cementerio, desde el deck. Y bueno, ya saben, al momento de activar Deuteros, refuerce el sello. Al momento de activar Tritos, refuerce el sello. Cada uno va ganando la habilidad del anterior sello y obvio agrega más efectos. Es lo mismo que en el anime. Bueno, tenemos estas 3. Después tenemos 3 copias de Orichalcos Matia. Su traducción vendría siendo Orichalcos Ace. Su efecto es pagar 800 puntos de vida y poder añadir una carta Orichalcos desde tu deck a tu mano. Su restricción es que nada más puedes activar una por turno. Es un quick play muy parecida a otras cartas que hemos visto también searchers en Training Card Game, como en los Evil Swords por ejemplo. Después tenemos 2 cartas de Orichalcos Mirror. Realmente es la carta de invocación para invocar a Orichalcos Knight. Después tenemos 2 copias de Emperor's Blessing. Es otra carta custom quick play. Al momento de ser activada pagas 1000 puntos de vida y puedes robar tantas cartas como Special Summoned Monsters tenga tu oponente. O sea, puedes robar desde una hasta en una de esas 4. Eso ya depende de las cartas de monstruo invocadas especialmente que controle tu oponente. Realmente sirve nada más para estar robando. Tenemos 2 copias de Impact Revive. Igual es una carta icónica de Darts. Conserva el mismo efecto del anime, el cual es pues ahora sí que entrar en una segunda fase de batalla, por así decirlo. Tenemos una copia de Orichalcos Sword of Sealing. Igual el mismo efecto del anime. Descartas una carta, se le equipas a un monstruo y ese monstruo pierde su habilidad. Esta carta no es usada por Darts, es usada por Rafael. Sin embargo, pues quiero suponer que en alguna parte del mazo de Darts se encuentra, ya que es una carta Orichalcos. Así que bueno, la hemos incluido. Tenemos una copia de Twin Bow Centaur, igual carta icónica de Darts. Mismo efecto del anime. Nada, es que un poco cambiado, pero bueno, la esencia es la misma. Tiras una moneda, si aciertas a lo que tú llamaste, das Vanish al objetivo deseado y inflictas daño a tu oponente. Si cae distinto, pues das Vanish al otro objetivo que vendría siendo tu monstruo y te inflige el daño a ti. Y obvio no puedes entrar en batalla cuando activas esta carta. Y por último en las spell cards tenemos esta Ritual Card, que es un Contract with the Ancient Beast, la cual vendría siendo el ritual para The Great Leviathan. Igual como cualquier ritual, pues tienes que dar como tributo, por así decirlo, cartas que juntas equivalgan a nivel 12 o más. El único requisito de esta carta es que al momento de ser activada tienes que remover 5 cartas Orichalcos de tu cementerio. Esto también para pues asegurar también que se infle un poco el Gran Leviathan. Digo, sería algo tonto que lo bajara si nada más tuviera 2000 puntos de ataque, así que por lo menos haciendo su Ritual Summon ya tienes asegurado 5000 puntos de daño para ese monito. Y bueno, esas realmente son las Spell Cards. Vamos a empezar con las Trap Cards. Tenemos 2 copias de esta carta que funciona mucho en el deck, que se llama Dimensional Seal. Es una trampa continua, la cual ahora sí que mientras esté en el campo ningún jugador puede invocar de manera especial monstruos del extra deck. Creo que es una carta muy poderosa en el campo y bueno, es esencial. Más que nada, el 80% de los decks de hoy en día se basan mucho en el extra deck, por lo cual creo que es una carta muy importante en este deck para frenar a todos esos decks. Tenemos 2 copias que pueden ver en el arte, pues se encuentra el sello Orichalcos y dentro pues las 3 dimensiones, por así decirlo, de las invocaciones. 2 copias, como ya les mencioné. Tenemos también 2 copias de Eternal Rest of the Empress,
otra igual carta continua, la cual sirve para estar protegiendo cartas oricalcos de efectos enemigos. Tiene un contraefecto que al momento de ser usado ese turno tienes que remover de manera random una carta de tu cementerio, pues igual como ya ven, este deck va mucho a estar removiendo cartas en el cementerio demás. Después tenemos 2 copias de Wrath of Orichalcos. Es una counter trap que realmente niega Special Summons del oponente, o ya sea activaciones o demás. Es, por así decirlo, el Summon Strike de Orichalcos. Tenemos igual 2 copias. Después tenemos 2 copias de Offerings to the Fallen. Es una carta en la cual pide como tributo un monstruo Orichalcos Atlantean. Al momento de cumplir ese requisito, puedes dar target hasta 2 cartas que el oponente controle y enviar esas cartas al cementerio. Realmente es un limpiador de campo para estar enviando al cementerio cartas del enemigo. Y bueno, funciona de manera conjunta con Orichalcos Fruros para que lo tributes y infliges 1000 de daño al oponente. Después tenemos una copia de Martyr Cures. Es igual el mismo efecto del anime. Como ya les dije, todos estos efectos los pueden encontrar a detalle en las páginas de DeviantArt o Facebook. Les voy a dejar los links en el video. Martyr Curse es igual una carta usada por darts y bueno, el efecto es el mismo del anime, solamente hemos modificado la errata para que esté bien redactada. Y por último tenemos un Orichalcos Fragma, el cual Orichalcos Fragma significa Orichalcos Barrier, vendría siendo su traducción, barrera. Es una carta la cual hace que un monstruo no pueda ser destruido en ese turno, y al finalizar el turno, si ese monstruo sigue en el campo, puedes dar banish una carta en el campo. Bueno, como pueden ver, es una protección y aparte es un limpiador si su efecto se cumple. Y bueno, esas vienen siendo las trampas en el deck. Eso son las 50 cartas en el deck. Como extra tenemos los tokens por Mirror Knight Calling. Tenemos 4 copias, que son los 4 que invoca Mirror Knight Calling, para dar un total de 54 cartas en el deck. Y bueno, creo que eso vendría siendo todo en el video review. Como pueden ver, creo que es un deck muy bonito. Hemos ahora sí que intentado sacar los mejores artes que hemos podido, tratando de que sean muy parecidos a la línea de arte usada en Yu-Gi-Oh! Como ya saben, este deck se encuentra a la venta. Y bueno, eso creo que vendría siendo todo en el video review. Espero les haya gustado. Igual cualquier duda, sugerencia o demás, siéntanse en la libertad de hacerla en los comentarios del video o en Facebook, en DeviantArt, demás. Y bueno, todo sea por el amor que no solo yo, sino sé que muchos de ustedes tienen a este arquetipo olvidado que es Orichalcos, y a este gran personaje que es Darts. Pronto iremos reforzando todo esto con todo este rollo dentro del proyecto llamado Secrets of Atlantis. Espero les haya gustado el video y bueno, nos vemos en el siguiente. Bye.